Hola amigos, bienvenidos a otra cápsula que tiene que ver con las ondas. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el concepto del sonido para meternos en algo que también suele ser muy común en nuestro día a día, que son los sismos. Y ahora la pregunta es, ¿sismos o sonido? Bueno, es que resulta que tanto el sonido como los sismos tienen un comportamiento similar desde el punto de vista ondulatorio. Todos los conocimientos que hemos adquirido acerca de las ondas gracias al concepto del sonido nos van a permitir comprender de una manera más clara lo que es un sismo. Vamos a averiguar qué tiene que ver esto. De entrada nosotros sabemos que un sismo tiene más o menos estas características. Es un desfasamiento, es un desplazamiento de ciertas capas de la Tierra en las que desgraciadamente tienen efectos sobre los objetos que se encuentran sobre ella. Imaginemos que tú tienes una mesa un poco frágil y por accidente la golpeas. Entonces puede ocurrir que los objetos que estén sobre ella pues se ven afectados. Entonces algo más o menos similar tiene que ver con un sismo. Observemos aquí esta imagen muy representativa de lo que es un sismo, que es en donde ocurre, que es el foco del sismo, y el efecto que tiene a lo largo de todo el espacio y afecta a diferentes lugares. Un sismo ocurre en un lugar, cierto, pero dado que, al igual que el sonido, la Tierra es un muy buen medio conductor de las ondas, entonces estas pueden percibirse en diferentes lugares y no solamente en donde ocurren. Eso desgraciadamente no lo podemos evitar una vez que ha ocurrido el sismo, pues entonces la propagación de la onda sísmica se va a diferentes lugares. Ahora, esto también tiene un cierto beneficio en el sentido de que la onda, ya que la Tierra va transmitiendo la onda sísmica, la onda va amortiguando el efecto. Es decir, es verdad, vamos a tener un sismo en una cierta región, en una cierta zona, se va a transmitir a lo largo de cierto espacio, pero las mismas características de amortiguación de la Tierra van a permitir que se atenúe. No vamos a tener la misma intensidad en el lugar en el que es el foco del sismo, en el que es el epicentro del sismo, que en el resto de las zonas. Pero vamos a averiguar cómo es que esto ocurre. Primero tenemos que recordar, al igual que el sonido, que las ondas longitudinales son aquellas en las que la dirección de propagación es similar a la perturbación que ejercen. Es decir, si yo tengo una fuente emisora y esa fuente emisora tiene una propagación en esa misma dirección, entonces eso se conoce como onda longitudinal. Podemos ver aquí que las líneas de emisión de la onda, que son estos puntos concentrados y puntos sin concentración, que representan a los valles y las crestas, van prolongándose a lo largo de una cierta longitud. Sin embargo, existen otro tipo de ondas, que son las ondas transversales, en las que su propagación es perpendicular a la perturbación. Entonces, este tipo de ondas, como es este caso, podemos ver que son oscilaciones que ascienden y descienden. Podemos ver que son oscilaciones que permiten, mientras que la onda avance, la perturbación aumenta y disminuye en su amplitud. Entonces, si mezclamos estos dos tipos de ondas, vamos a poder comprender de mejor manera lo que es un sismo. Aquí está el resumen. Tenemos ondas longitudinales, las que avanzan de manera paralela a la perturbación, y las ondas transversales, que avanzan de manera perpendicular a la perturbación. Recuerda, las ondas longitudinales son las que se caracterizan porque las partículas del movimiento vibran a la misma dirección de propagación de la onda. ¿Esto qué quiere decir? Que el movimiento que se va a llevar a cabo en estas ondas son movimientos paralelos. Mientras que en las ondas transversales es cuando las vibraciones de las partículas afectadas por la onda son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Estas son las ondas transversales. Una vez que se ha manifestado un movimiento de la Tierra, ese movimiento de la Tierra va a interactuar de formas diferentes con la Tierra circundante.
Entonces va a poder transmitirse de forma longitudinal y de forma transversal. Y eso va a tener dos fenómenos que vamos a ver en nuestras siguientes diapositivas. Primero, hay que aclarar que estos movimientos de la Tierra no son aleatorios, bueno, sí en el tiempo porque no sabemos cuándo van a ocurrir, pero no aleatorios en el sentido de que la Tierra está formada por placas. Aquí tenemos las placas, está la placa del Pacífico, la placa sudamericana, la placa del Antártico, es decir, la Tierra no es uniforme en ese sentido. Tiene ciertos pequeños huecos que se han generado a lo largo de los años, de miles de millones de años, por supuesto, y la forma en la que se generan tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, filtraciones de agua, corrientes de agua, etc. Hay diferentes causas que generan estas placas. Ahora, esto es como un pequeño rompecabezas. Si nosotros agitamos una de las piezas, puede ser que repercuta en otras, o por lo menos que repercuta en la zona en la que se encuentra esa pieza. Entonces podemos observar, por ejemplo, aquí México está atravesada prácticamente por esta placa, la unión de estas placas, que es la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Esta pequeña línea que está aquí la conocemos como la falla de San Andrés. Esta falla que está aquí es la que prácticamente separa a Baja California del resto del país. Se dice o se cree, se tiene la teoría de que con el paso de los años es muy probable que esta parte de Baja California se separe de México debido a la acción de las placas. Es importante que recordemos qué es una falla. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separadas por ella. Entonces, pues, una falla es la separación de dos placas. ¿De dónde vienen estas placas o dónde nacen? Nacen principalmente de la separación de la Pangea, que justamente yo creo ya te enseñaron en geografía. Existen diferentes tipos de placas, las cuales se clasifican en dos, las mayores y las menores, y obviamente existen muchas dentro de nuestro planeta. Estas placas están divididas en diferentes segmentos y esas fallas están marcadas en este plano justamente con líneas rojas y líneas azules. Continuamos. Entonces, en la Tierra estas placas existen. Ya están ahí, no podemos cerrarlas, no podemos taparlas, solamente tenemos que estar prevenidos de las acciones que ejercen estas placas unas con otras, porque tenemos estos fenómenos. Lo que ocurre con esas placas es que en algunas ocasiones, derivado, como comentaba, de las fuerzas internas de la Tierra, por la filtración de agua, por el calentamiento de las capas de la Tierra, por el núcleo, es decir, hay diferentes factores que generan estos desplazamientos, tenemos diferentes formas en que puedan interactuar estas placas. No sabemos cuándo va a ocurrir, eso es impredecible. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tratar de pronosticar cuáles son los fenómenos de ellas a corto y a largo alcance. Entonces tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Esta es una imagen de dos placas que están unidas. Aquí hay una falla. Esa falla es la parte visible de la unión entre las placas. Tenemos un punto en el que se genera un pequeño desplazamiento de tierra. Ese punto se conoce como hipocentro y también se le puede mencionar como foco. Cuando esa onda sísmica se expande, toca en un primer punto a la superficie terrestre. Ese punto se conoce como epicentro. Esta onda se expande a lo largo del espacio, obviamente también en el tiempo, y va afectando a todas las zonas circundantes. Esto se conoce como frente de onda. La frente de onda es lo que van a percibir las zonas cercanas o las zonas aledañas al punto en el que se generó el sismo. Obviamente la intensidad va disminuyendo porque la Tierra misma amortigua la intensidad de la onda sísmica. Ahora, esto explicado con las ondas, para dar una interpretación, esto es más o menos lo que ocurre en un sismo desde el punto de vista de ondas. Tenemos el hipocentro, genera ondas sísmicas, hay ondas internas y hay ondas superficiales. Las ondas internas son de dos tipos, las ondas primarias y las ondas secundarias.
Y esta parte de primarias y secundarias está asociado con lo que comentábamos hace un momento de las ondas transversales y las ondas longitudinales. En un momento lo veremos. Algo importante es recordar cada una de las definiciones. El epicentro es el punto de la superficie situado directamente encima del foco o hipocentro. Entonces, pues, el hipocentro o foco es el origen de este movimiento. Encima de él se encuentra el epicentro, que es lo que nosotros sentimos en la superficie. Otra parte importante son las ondas sísmicas. Esta es la separación o es el movimiento y la vibración que se va prolongando por medio de las fallas. Mientras que en la superficie tenemos otros dos diferentes fenómenos asociados con las ondas R, las ondas Rayleigh y las ondas Lowe. Entonces, vamos a ver qué interpretación tienen estos diferentes tipos de ondas. Las ondas P, como podemos observar, son ondas que se transfieren de manera paralela a la perturbación, o sea, a la onda sísmica, y entonces ese tipo de ondas son ondas longitudinales. Mientras que las ondas S son ondas que generan diferencias transversales de 90 grados respecto a la transferencia de la onda, y por lo tanto estas ondas son ondas transversales. Las ondas Rayleigh y las ondas Lowe aparecen en la superficie. En la superficie tenemos estos dos fenómenos, como podemos observar. Este fenómeno clásico, que es un fenómeno ondulatorio, que genera una subida o bajada de la superficie, mientras que las ondas Lowe generan un desfase. Es decir, mientras que estas ondas ascienden o descienden, las ondas de la derecha generan un movimiento en este sentido. Mientras una se dirige en una dirección, la otra va hacia el otro. Y por supuesto, esto es lo que genera los desastres en la superficie terrestre. Todo en conjunto genera un sismo. Ahora, existen diferentes mecanismos o diferentes dispositivos que tienen la capacidad de percibir esos tipos de ondas. Seguramente en alguna ocasión has visto este tipo de imagen. Este es un sismógrafo, hay diferentes tipos. Aquí tenemos un sismógrafo horizontal y un sismógrafo vertical. Obviamente su funcionamiento cambia dependiendo de la forma en la que están estructurados los elementos. Sin embargo, la función es la misma, tratar de percibir diferencias o variaciones en el equilibrio natural que tendría la Tierra. La Tierra siempre se está moviendo. Aquí vamos a tener que nuestros sismógrafos van a estar en movimiento. Sin embargo, dependiendo que estas variaciones en las marcas que ocurren en los sismógrafos sean mayores, entonces ya estamos en un sismo inminente. Y dependiendo qué tan rápido o qué tan grande sea la variación, podemos predecir que va a ser algo catastrófico o no. La diferencia de tiempos entre la expansión de este tipo de ondas puede determinarse. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las ondas P o las ondas primarias, que son aquellas en las que las partículas vibran en la misma dirección de la propagación. ¿Qué características tienen? Que son más rápidas. Por eso el nombre, primarias. Son las ondas que va a percibir primero el sismógrafo. Entonces, si nosotros podemos interpretar este tipo de ondas a partir de los dispositivos, podemos lanzar una advertencia que no nos va a dar una hora, media hora, pero sí nos va a dar minutos vitales con los que se pueden salvar vidas. Aquí tenemos ahora las ondas secundarias, que como he dicho son ondas transversales. Son más lentas, su velocidad aumenta según la rigidez de los medios y estas no pueden transmitirse por los fluidos. Sin embargo, una vez que estas ondas llegan a zonas costeras, por ejemplo al mar, entonces cambia el fenómeno porque deja de llamarse sismo y ahora esas ondas transmitidas al agua se convierten en tsunamis. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Seguramente si en las noticias has escuchado la noticia de que ocurrió un sismo, también se da la advertencia del tsunami. Y es un muy buen tiempo que se tiene para poder prevenir a las personas y tratar de evitar desastres, tratar de evitar muertes innecesarias. Este es más o menos un esquema de lo que le pasa al sismógrafo. Tenemos la emisión de las ondas. Recordemos que hay ondas internas y hay ondas superficiales. Entonces las ondas internas, que son las ondas P y las ondas S, son las que percibimos en primera instancia
Y después las ondas aquí, las ondas Love y las ondas Radio, que son las más intensas y que son las que realmente nos muestran la evidencia del desastre. Entonces, si nosotros colocamos de manera estratégica los sismógrafos en zonas que sabemos que son propensas a este tipo de fenómenos, entonces podemos tener tiempos cortos quizá, pero vitales, para poder evitar pérdidas de vidas humanas. Entonces el funcionamiento es más o menos así. Nosotros tenemos 3 estaciones sismográficas, cada una de ellas tiene obviamente su propio sensor. Medimos el tiempo en el que se siente una onda primaria y una onda secundaria. Obviamente entre mayor sea la distancia, el tiempo va aumentando y eso nos da, por ejemplo, en este caso de la tercera estación, nos da un tiempo de reacción de hasta 5 minutos, lo cual se considera un muy buen tiempo, aunque también hay que considerar que entre más cerca la intensidad es mayor. Aquí tenemos 1 minuto y medio para poder reaccionar y por eso es muy importante que pongas atención a todos los señalamientos y a todos los simulacros que se realizan en los espacios en los que tú convives, porque ese minuto y medio puede ser la diferencia entre salvar o no salvar vidas. Entonces, el conocimiento de las ondas sísmicas, a partir de todo lo que se sabe de las ondas gracias al sonido, nos ha permitido desarrollar este tipo de sistemas que evitan desastres y que evitan pérdidas humanas. Entonces, es por eso que nosotros en este tema del sonido hemos involucrado a los sismos. Espero que esta información te haya sido útil y te invito a que continúes con nosotros en nuestras próximas cápsulas. Muchas gracias.